¿Cómo están? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablar de algo muy importante y que puede tal vez sonar un poco polémico. En los últimos videos que he estado compartiendo, hablo de lo importante de una u otra manera, de manera directa o indirecta, darnos cuenta de lo importante de pertenecer a la iglesia que Jesús fundó, a través del entendimiento de las escrituras, a través de la historia, a través de los padres de la iglesia, a través de la tradición y demás. Sin embargo, he notado que también mucha gente piensa que este tipo de ópticas o posturas genera división, genera falta de caridad, genera conversaciones tontas, conversaciones innecesarias, conversaciones que no deberían tocarse porque no es parte del espíritu del Concilio Vaticano II o de la nueva forma de evangelizar, ¿no? Y ciertamente eso no es cierto. Y se ha hablado tanto del Concilio Vaticano II y se ha desvirtuado, eh, o mejor dicho, hay mucha gente que ha tergiversado lo que el concilio realmente ha mencionado y se agarran de eso para fomentar una especie de ecumenismo falso. Ciertamente el respeto, el diálogo interreligioso es muy importante porque si no hay confianza, ¿cómo es que se podría hablar? Yo les comento un caso muy particular. Tengo un amigo adventista y que sigue siendo adventista y que debatíamos casi siempre, ¿no? O sea, éramos muy eficientes en el tema de los trabajos universitarios, había mucha amistad, jugábamos, teníamos mucha conexión, pero había momentos en que, no sé, en algún momento hablamos de un tema. Y recuerdo que el último tema religioso que hablamos fue sobre María, Madre de Dios, ¿no? Le expliqué a través de las escrituras, le expliqué a través de la historia. Y al final me dijo, sí, Néstor, tienes razón, creo que María es Madre de Dios. Y justamente el título era para darle tal vez más protagonismo al reconocer que Jesús es Dios, porque los adventistas saben y entienden a través de las escrituras de que Jesús es verdadero Dios. Yo estaba muy feliz porque yo pensé que ya se iba a convertir, pero luego me dijo, el hecho de que lo haya entendido no significa que me voy a hacer católico, ¿no? Nos dimos un fuerte abrazo y nunca más volvimos a hablar del tema. Yo ya hice lo que buenamente podía explicar y yo creo que de todas maneras, cuando hablamos de este tipo de temas, de defensa de la fe, de historia de la iglesia, de la Biblia, hay que entender que la otra persona también ha tenido una experiencia de fe en su congregación, culto, denominación protestante, como quieras llamarlo. Y eso es parte de la vida cultural, es parte de la vida religiosa. Pero a pesar de eso, igual uno tiene que seguir enseñando eso, porque uno no puede hacer caso omiso a prácticamente 2000 años de historia. Desde que inició el cristianismo, se ha notado un fuerte deseo de mantener y conservar una verdad en Jesucristo. Tan fuertemente es esta verdad que obviamente generaron muchos mártires, ¿no? No solamente por sectores de la vida pública en el Imperio Romano, sino cuando incluso se dio libertad religiosa en el edicto de Milán, hubieron también muchos obispos que tuvieron que ser deportados, ¿no? Incluso otros martirizados, ¿no? Entonces, el defender la fe no significa ser falto de caridad y no significa que somos personas de mente cerrada. Al contrario, justamente el hablar de estas correcciones fraternas, de enseñar esta verdad, es porque queremos que todas las personas conozcan al verdadero y único Dios plenamente. Y para conocer al único Dios plenamente, no es suficiente creer,
no es suficiente tener una experiencia de fe, no es suficiente compartir valores que obviamente las escrituras nos hablan a toda persona, ¿no? Creo que hasta una persona atea se podría dar cuenta las virtudes que el cristianismo tiene. Pero eso no es suficiente, implica pertenecer a la única iglesia, porque Dios ha querido fundar una sola iglesia a través de los apóstoles en esa unidad, para que, como dice las escrituras, haya un solo pueblo con un solo Dios, un solo bautismo para un solo espíritu, para ese único Espíritu Santo, un solo Dios, un solo Señor, un solo conjunto de doctrinas que se complementan unas a otras. Y muchas veces hay el error de pensar de que con las escrituras es suficiente. Y a veces no nos ponemos a analizar de que la Biblia es finalmente un libro, que si es cierto es inspirado por Dios, pero humanamente hablando puede ser que leyendo textos diferentes empezamos a concluir de maneras diferentes. Hagamos de cuenta que esto sea una Biblia de cualquier traducción, no importa, y este sea otra Biblia. Como libros, como documentos, como escritos, muy probablemente si empezamos a leer de la A a la Z, vamos a empezar a sacar A y Z de conclusiones también, porque él pensará que Jesucristo es Dios, el otro pensará que Jesucristo es más o menos Dios, el otro pensará que la Eucaristía es necesaria y realmente Jesús está ahí, el otro pensará que la Eucaristía es un simbolismo, uno pensará que la iglesia es un sentimiento, otro pensará que la iglesia es un cuerpo visible y necesario de integrar y ser parte de. Entonces es importante ponernos a pensar qué es lo que la iglesia creía en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, cuarto, etcétera, hacia adelante. La iglesia desde que empezó a crecer se ha caracterizado por conservar esa verdad. No porque era gente cerrada o gente mala, sino más bien porque aman justamente al único Señor en una única iglesia. Ya desde el siglo primero vemos fuertemente en el Concilio de Jerusalén esos sectores medios judaizantes, ¿no? Del cual San Pablo, ¿no?, va a combatir fuertemente, y poco a poco también la iglesia, liderada por Pedro, finalmente concluye que sí, ¿no? O sea, hay que ver nuestra religión, nuestro encuentro con Dios desde otra manera, donde Cristo es la plenitud y donde Cristo está por encima de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? O en todo caso en Él se encuentra la verdadera plenitud, ¿no? Entonces, poco a poco la iglesia se va alejando de las cosas judaizantes, de las fiestas del Antiguo Testamento, del sábado, de la cosmovisión que se tenía de la vida, de la interpretación de las escrituras y la interpretación del mismo Cristo, de costumbres y cultos como el lavarse las manos, las circuncisiones, los cultos de los sábados, etc. Pasa el tiempo y luego la iglesia se empieza a combatir también con el gnosticismo. Estamos hablando del siglo II. Pasa el tiempo y después, ya para el siglo III o IV, aparece el arrianismo, ¿no?, que va a desvirtuar la naturaleza divina de Jesús. Luego el nestorianismo. Luego otras corrientes que van a poner en tela de juicio que realmente el Espíritu Santo es Dios. Otras corrientes donde San Agustín combate, ¿no?, donde da a entender de que la integridad del hombre está por encima de la gracia, ¿no? Y por lo tanto una persona no virtuosa no podía contener en sí o emanar dentro de sí la gracia de Dios, ¿no? Es decir, a través de los sacramentos, ¿no? Postulaban de que cuando un sacerdote es una persona indigna, pecadora, pues simplemente el Espíritu de Dios no podía desarrollarse. Y por lo tanto todos los sacramentos y toda su predicación eran inválidas, ¿no? Podemos hablar de muchos otros ejemplos. La misma reforma o la mal llamada reforma de Lutero, Calvino, el mismo rey Enrique VIII, ¿no?, donde agarran las escrituras y piensan que si es que tú interpretas la escritura como tú quieres y te sientes bien contigo mismo y sientes y crees que te has encontrado con Jesús, es suficiente, ¿no?
y ya eres salvo inmediatamente, entonces vemos otra óptica, ¿no? de ver las escrituras. Entonces, amigos, no nos cansemos de combatir los errores. Si realmente amamos a Jesús, debemos amar su única iglesia y debemos amar esa verdad. No porque seamos gente cerrada, sino porque es necesario que todas las personas conozcan al verdadero y único Dios de la manera en que Él quiere ser encontrado. No con nuestros sentimentalismos o interpretaciones privadas, sino con lo que los primeros cristianos han aprendido de los apóstoles. Pregúntate si tú no eres católico, y si eres católico, investiga más de tu fe. ¿Cuál es esa iglesia que existía antes de Martín Lutero? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se llamaba esa única iglesia antes del cisma de Oriente y Occidente? ¿Cómo se llamaba esa iglesia antes del edicto de Milán? ¿Cómo se llamaba y qué prácticas hacía la iglesia en el siglo tercero, segundo y primero? Y cuando hagas toda esa línea del tiempo, te vas a dar cuenta que hay un criterio muy diferente del sola a la escritura. Este criterio es a lo que nosotros llamamos la tradición apostólica. Cuando hayas integrado ese criterio a lo que llamamos la tradición apostólica, vuelve a leer las escrituras y te vas a dar cuenta que lo que pensabas que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no significa solo la fe superficial de las personas, es decir, que en mi fe Jesús va a construir mi iglesia, no, sino que se refería realmente a una persona que tenía una autoridad y que tenía un prestigio. Que cuando Jesús habla que agarra el pan y el vino y dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, no se refiere a algo simbólico, superficial, religioso, sentimental, sino que se refería a que realmente este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y así podríamos hablar muchos otros temas. Gracias por tu atención, paz y bien, y nos vemos en otro video.